He estado leyendo que, bueno, en los jóvenes hay un promedio muy importante. Creo que en Europa, si mal no recuerdo, son hasta el 12% entre jóvenes de 14 hasta 25 años los que sufren de estrés, mientras que en Estados Unidos todavía el problema es más agudo, se llega hasta el 30%. En esta época en la que estamos viviendo una nueva realidad, Joaquín, ¿cómo se está manejando esta situación y en qué sector está afectando más el estrés? ¿A las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los niños? En México, dices, o a En nivel México. en México. En México, me gustaría. En México. Bueno, México se sabe, hay datos de la OCDE, que es uno de los países con más estrés en el mundo, porque las jornadas laborales pues son mucho más largas que en otros lugares, ¿verdad? Luego, ¿verdad? A veces pareciera hacia otros países que, o sea, a veces hay, en Europa o en Estados Unidos se puede ver hacia México o hacia Latinoamérica como pueblos que no trabajan mucho, y es todo lo contrario, somos muy trabajadores, ¿no? O sea, en México se trabajan jornadas laborales que no se trabajan, o sea, de 12, 13 horas, que no lo trabajan, que no se trabajan en Estados Unidos, ni en España, ni en Suecia, ni de broma, ¿verdad? Entonces, eso, por un lado, es una virtud, pues demuestra que el mexicano es muy trabajador, es un país trabajador. La muestra de ello es que aquí maquilamos muchas cosas para otros países y somos muy bien hechos, ¿no? Y digo somos porque, bueno, yo casi ya soy mexicano después de 20 años, ¿no? Pero claro, eso te lleva por otro lado también a no tener equilibrio, ¿no? Porque 12, 13 horas diarias o 11 si quieres, es una descompensación junto con las otras cosas de la vida. Entonces sí te lleva a que tengamos unos índices de estrés muy altos comparados con otros países. Esto ha llevado también a que en este año, en 2020, entrara en vigor, pues ya por fin, digo, la Ley Federal del Trabajo reconociera los factores psicosociales, que son entre ellos el estrés, el acoso laboral y otras cosas, como factores de riesgo en el trabajo. Y eso es lo que ha dado lugar que en octubre de este año, 2020, entrara una cosa que se llama, que suena así como muy rara, la norma 035, creo que es la 035, que es como se llaman a las normas del trabajo, donde ya se contempla esto, ¿no? El estrés y otros factores psicosociales como riesgo laboral, no solo el riesgo laboral, factores físicos, sino también factores psicológicos, psicosociales. Y esto pues va a hacer un poco empezar a cambiar la cultura también del trabajar, porque las empresas van a tener que mirar por esa salud emocional de sus colaboradores, empleados, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que es muy interesante en ese sentido. Eh, yo creo recordar que alguna vez, más bien, hace no mucho, hace algunos meses, vi algún dato, pero no recuerdo la fuente, pero sí era algún medio de comunicación de, pues creo que era, no sé si un 7 o cerca, entre 7 y 8 de cada 10 trabajadores, colaboradores, padecen estrés, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un dato muy, muy alto, ¿no? Si quieres no lo llevemos al 8 porque no recuerdo, pero un 70% ya sería un dato elevadísimo, ¿no? Y claro, el estrés, al principio me preguntabas un poquito la diferencia y también la relación con otras cosas. El estrés es la antesala, la antesala, el vestíbulo de la casa, ¿verdad? De la depresión y de la ansiedad. Cuando estamos sometidos a estrés y forzamos la maquinaria fisiológica y psicológica, ¿verdad? Pues empieza un desgaste, un desgaste, un desgaste, que acaba a veces pues, o produciendo problemas de salud física o salud psicológica, y normalmente acaba en depresión o en ansiedad. Entonces, esto quiere decir que es en los hombres en donde se Ah, presenta con bueno, mayor sí, me dinamismo. decías, efectivamente. Bueno, a ver, yo pienso, porque, bueno, no pienso, es real que hay más estrés probablemente, mm, a ver, más estrés producido por el trabajo, lógicamente, eso aparece en los hombres. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque la integración de la mujer en el trabajo todavía en Latinoamérica, aunque cada vez es más igualitaria y está muy bien, pero todavía son más los hombres eh, que trabajan o que tienen, lo cual es injusto, ¿verdad? Hay que decirlo, puestos de relevancia frente a las mujeres que tienen otras condiciones menos favorables. Entonces, esos puestos de más importancia, directivos, tal,
que predomina en los hombres, pues genera más estrés laboral. Entonces, pero por otro lado también la mujer está sometida a más fuentes de estrés porque juega un papel muy importante en la sociedad, ¿no? En México en concreto, porque juega muchos roles, ¿no? Es decir, profesionista, ama de casa, mamá, ¿verdad? Y ahora en la pandemia, pues más, ahora también, pues Maestra. profesora, maestra, ¿no? Entonces, mira, estadísticamente yo creo que estaría equilibrado. A nivel mundial y por características, por sexo, por género, es más vulnerable la mujer al estrés y la ansiedad que los hombres. Son, bueno, pues por razones de psicología diferencial, es decir, la psicología de la mujer es diferente a la del hombre y es más vulnerable al estrés y a la ansiedad que el hombre, así como los hombres somos más vulnerables a los infartos de miocardio o infartos cerebrales.